Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La ciudad de Chicago ardía bajo un sol veraniego implacable. Las calles rebosaban de manifestantes, policías, periodistas y transeúntes, todos atemorizados por la tensión palpable en el ambiente. Gritos, silbidos y tambores creaban un estruendo ensordecedor. En medio de este caos, un joven policía, Marcus Taylor, avanzaba con determinación. Su uniforme, perfectamente entallado, su placa reluciendo a la luz del sol y sus botas resonando sobre el hormigón caliente, todo en su postura irradiaba seriedad y autoridad. Marcus era ambicioso, obedecía órdenes con rapidez, pero impulsivo. Creía firmemente que mantener el orden a veces requería medidas estrictas, incluso controvertidas. Hoy, su misión era dispersar una manifestación que comenzaba a tornarse violenta. Su mirada, seria y concentrada, seguía cada movimiento de la multitud, listo para intervenir ante la menor señal de caos. Aún no sabía que la jerarquía entre los policías era más compleja de lo que imaginaba. William Taylor, su padre, no era solo un policía, era el jefe de policía de Chicago, un hombre respetado por su integridad, disciplina y sentido de la justicia. Un hombre capaz de inspirar tanto miedo como admiración. Marcus, sin embargo, no sabía nada de esto. Desde niño, había crecido con una relación distante con su padre, sin entender jamás por qué parecía tan frío y estricto. Mientras Marcus avanzaba entre la multitud, con la lacrimógena en la mano, la adrenalina corría por sus venas. Solo tenía una cosa en mente: restablecer el orden. Cada minuto contaba, cada movimiento podía ser decisivo. Pero aún no se daba cuenta de que ese simple acto, una ráfaga de gas lanzada contra la multitud, desataría una tormenta que destrozaría su carrera, su reputación y sus lazos familiares. A lo lejos, los periodistas filmaban, los ciudadanos huían, los niños lloraban. Marcus Taylor estaba a punto de cruzar una línea que jamás podría borrar. Y lo que no sabía era que el jefe de la policía a la que servía, era su propio padre. Ese día, bajo el implacable sol de Chicago, la juventud, el orgullo y la impulsividad chocarían con la autoridad, la verdad y la moral. Y Marcus Taylor aprendería, de forma brutal e irreversible, que algunas verdades no pueden permanecer ocultas. El sol caía a plomo sobre Chicago esa mañana, pero eso no impidió que la tensión se palpara en las calles. Marcus Taylor, un policía de 28 años, se ajustó el casco y respiró hondo. La manifestación había comenzado temprano, y ya se alzaban las primeras pancartas, coreadas con vehemencia. Marcus, todo está listo. ¿Estás seguro de tu estrategia?, preguntó el teniente Jenkins, su superior directo. Marcus asintió. Sí, Jenkins. Mantenemos el control, pero actuaremos con rapidez si la situación se descontrola. Su voz era firme, pero bajo su bravuconería, un nerviosismo invisible lo recorría. Sabía que este tipo de situación podía cambiar en cuestión de segundos. Mientras se abría paso entre la multitud, vio grupos de manifestantes bloqueando la calle principal. Los jóvenes gritaban, algunos lanzaban botellas vacías, y la policía parecía cada vez más desbordada. Marcus sintió la adrenalina correr por sus venas. Marcus, gritó Jenkins por su walkie-talkie. Cuidado, el grupo de la derecha empieza a empujar. Marcus levantó su bote de gas lacrimógeno. Conocía su efectividad, pero también su peligrosidad. El gas podría dispersar a la multitud, o causar un pánico descontrolado. Aún así, no dudó. Apuntó con el bote y apretó el gatillo. Una densa humareda se alzó, envolviendo a los manifestantes. Se oyeron gritos, la gente jadeaba, todos intentando escapar de la sustancia irritante. Marcus sintió una mezcla de poder y culpa que lo invadió. Había cumplido con su deber, pero ¿a qué precio? En medio del caos, no se percató de inmediato de que una mujer caía al suelo, jadeando y aterrorizada. Intentó levantarse, pero volvió a resbalar. Sus ojos se encontraron con los de Marcus, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Una fracción de segundo en la que comprendió que acababa de cruzar una línea invisible.
Cuando el humo se disipó ligeramente, una voz sonó en su auricular. Jefe Taylor a la estación, emergencia. El nombre resonó en su cabeza. Su padre. Marcus sintió un nudo en el estómago. Acababa de descubrir que había actuado sin saber que el jefe de policía era su propio padre. Los murmullos de la multitud, las sirenas lejanas, la mirada de desaprobación de Jenkins, todo esto se fundía en una sensación de vergüenza, urgencia y miedo. Marcus comprendió entonces que su misión se había vuelto mucho más complicada de lo que había imaginado. Y que sus decisiones impulsivas lo alcanzarían más rápido de lo que jamás hubiera imaginado. El denso humo de gas lacrimógeno envolvió la calle como un velo opresivo. Los manifestantes tosieron, lloraron, algunos se desplomaron, con los ojos rojos y ardiendo. Marcus avanzó con cautela, pero su mente aún estaba aturdida por la noticia: su padre era el jefe de policía. Una verdad que casi lo paralizó en ese momento. Retrocedan, gritó a los manifestantes, su voz ahogada por el estruendo circundante. Pero sus órdenes parecían perderse en el caos. Los jóvenes resbalaban en el suelo, intentando escapar del humo. Una mujer, con el pelo pegado a la cara por el sudor y las lágrimas, tropezó justo delante de él. Marcus se detuvo en seco. Apenas tenía 30 años, con el rostro desencajado por el dolor y el pánico. Sintió una oleada de adrenalina, pero también una oleada de culpa. «Oh, no», murmuró para sí mismo, incapaz de moverse más rápido. A unos metros de distancia, su colega Jenkins gritó: «Marcus, retrocede. Estás yendo demasiado lejos». Pero Marcus, arrastrado por el impulso de la misión y su propio conflicto interno, ya había lanzado una segunda descarga de gas. El pánico se intensificó. La gente gritaba, corría en todas direcciones, empujándose. La mujer que había visto caer estaba ahora atrapada entre la multitud, y Marcus sintió que se le encogía el corazón. Mientras intentaba acercarse para ayudar, un periodista lo enfocó con una cámara. La mirada oscura de Marcus se cruzó con la del hombre, y comprendió que cada uno de sus movimientos estaba siendo grabado. Sus gestos, sus decisiones, todo sería examinado, juzgado. En medio del eco de sirenas y gritos, una voz en su auricular rompió su breve momento de parálisis. «Marcus, soy William. Detén todo ya. Quiero un informe inmediato». A Marcus se le heló la sangre. Su padre, el jefe de policía. Nunca imaginó que un hombre tan respetado e imponente estuviera observando la situación tan de cerca. Y ahora lo veía, en el centro del caos, causando exactamente lo que su padre jamás habría tolerado. La mujer a la que había gaseado seguía en el suelo. Marcus sintió que una ira sorda crecía en su interior. ¿Cómo pudo haber sido tan imprudente? Cada segundo parecía eterno, y el caos a su alrededor solo intensificaba su vergüenza y su miedo. Marcus finalmente retrocedió, con el pecho ardiendo y las manos temblorosas. El gas se había disipado un poco, pero el caos persistía. En el silencio que siguió, entre sollozos y jadeos, Marcus supo una cosa con una certeza escalofriante: este error lo perseguiría, y no habría forma de borrarlo. Marcus regresó a la comisaría con el corazón palpitante. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos, un sonido de culpa y miedo. Sabía que la situación iba a ser grave, pero no estaba preparado para lo que le esperaba. Tan pronto como entró en la oficina principal, vio a William Taylor, su padre, sentado tras el gran escritorio de caoba. Su rostro estaba serio, con las manos entrelazadas, y lo miraba con una intensidad gélida. Marcus sintió de inmediato el peso de su autoridad y su decepción. «Marcus», empezó William, con voz baja pero firme, resonando como un martillo. «¿Qué hiciste ahí?» Marcus bajó la mirada. Yo cumplía órdenes», pensé. Dudó, incapaz de encontrar las palabras para justificar sus acciones. Simplemente quería controlar la situación. William negó con la cabeza, su expresión era impasible, pero sus ojos delataban una mezcla de ira y tristeza. «¿Ni siquiera sabías quién era yo allí? Se suponía que debías protegerme, ¿no?» Su voz se apagó,
dejando sus palabras suspendidas en el aire como un juicio implacable. Marcus sintió un nudo en la garganta. Nunca había sentido tanta vergüenza y miedo. El hecho de que su propio padre, el jefe de policía, hubiera presenciado sus actos lo aterrorizaba. Comprendió que su impulsividad lo había puesto en una situación donde su carrera y su honor estaban en juego. Lo siento, papá, no tenía ni idea, murmuró Marcus. William respiró hondo, intentando contener la ira. Marcus, eres mi hijo y quiero creer en ti. Pero la policía no es un escenario donde se pueda improvisar. Toda acción tiene consecuencias, y hoy, tus acciones podrían destruir mucho más que tu reputación. Marcus sintió que el peso de las palabras de su padre aplastaba su ego. Sabía que había actuado impulsivamente, pero nunca había considerado las consecuencias de sus actos. La culpa se intensificó al pensar en los manifestantes, la mujer a la que había gaseado y las cámaras que habían grabado toda la escena. William se levantó lentamente, rodeando su escritorio. Habrá una investigación interna. Tendrás que asumir las consecuencias de tus actos. Y yo, tendré que gestionar esta situación como jefe de policía y como padre. Marcus asintió con la garganta apretada. Comprendió entonces que ese día marcaría un punto de inflexión en su vida, y que la verdad sobre su padre y sobre sí mismo lo alcanzaría. El silencio que siguió fue denso, casi ensordecedor. Marcus sabía que jamás podría borrar este error, pero ahora debía encontrar el coraje para afrontarlo y reparar al máximo el daño causado por su prisa. A la mañana siguiente, la comisaría estaba inquietantemente silenciosa. Marcus sabía que el día sería crucial. Su corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras hacia la oficina del jefe. Cada paso parecía resonar por todo el edificio, un sonido de culpa y miedo. Cuando finalmente cruzó el umbral, William Taylor se encontraba frente al gran ventanal que daba a la ciudad. Parecía tranquilo, casi impasible, pero su mirada era penetrante, cargada de juicio. Marcus, siéntate, dijo con voz profunda. Marcus obedeció y se sentó en la silla frente al escritorio. Sentía el peso de la autoridad paternal y profesional. William se giró lentamente hacia él. Ayer, comenzó William, señalando hacia el lugar de la manifestación, cruzaste una línea que ningún policía que se precie debería cruzar jamás. Y lo peor, hizo una pausa, dejando que el silencio se apoderara de la sala. Lo peor, Marcus, es que lo hiciste sin saber que yo supervisaba la situación. Marcus bajó la mirada, incapaz de sostener la de su padre. Yo no lo sabía, papá. Creí que actuaba por el bien común, para mantener el orden. William negó con la cabeza, exasperado pero sereno. Mantener el orden no se trata de miedo ni violencia. Se trata de discernimiento, disciplina y respeto por los ciudadanos. Debes entender que tus acciones tienen consecuencias que te trascienden. Marcus sintió que la vergüenza lo invadía. Siempre había querido demostrar su valía, y ahora comprendía que su impulsividad lo había traicionado. Lo entiendo. Lo siento. Haré todo lo posible por enmendarlo. William finalmente se sentó tras su escritorio, con las manos entrelazadas. Marcus, no puedo ignorar lo sucedido. Habrá una investigación interna. Tendrás que responder por tus actos ante toda la comisaría. El joven policía asintió, pálido. Lo entiendo, papá. Estoy listo para aceptar el castigo. Se hizo un silencio denso, roto solo por el lejano aullido de las sirenas y las bocinas de los coches en la calle. William respiró hondo. Marcus, quiero que triunfes. Pero para lograrlo, debes aprender a controlar tus impulsos y a pensar antes de actuar. Si no cambias, esta carrera que tanto deseas podría acabar aquí mismo. Marcus sintió que una lección crucial se asentaba en él. No se trataba solo de una confrontación profesional, sino de un verdadero enfrentamiento familiar. Por primera vez, comprendió que el respeto y la disciplina no eran solo palabras, sino valores que debía encarnar, especialmente al vestir uniforme. Al salir de la oficina, el peso sobre sus hombros era casi tangible.
Sabía que sería un largo camino recuperar la confianza de su padre, sus colegas y la comunidad. Pero Marcus Taylor estaba decidido, no dejaría que este error definiera su vida. Al día siguiente, Marcus fue citado ante el Comité de Investigación Interna del Departamento de Policía. Los pasillos, ya de por sí familiares, de la comisaría se sentían hostiles y gélidos. Las miradas de sus compañeros lo fijaban con una intensidad que lo incomodaba. Algunos guardaban silencio, pero juzgaban, otros murmuraban entre sí, intercambiando teorías sobre la situación. El sargento Ramírez, un hombre severo y respetado, habló tan pronto como Marcus entró en la sala del tribunal improvisada. Marcus Taylor, estás aquí para explicar tus acciones durante la manifestación de ayer. Se suponía que debías mantener el orden sin causar daños. Sin embargo, usaste gas lacrimógeno en exceso, poniendo en peligro a los ciudadanos. Marcus sintió un nudo en el estómago. Asintió lentamente. Lo entiendo, sargento. Actué demasiado rápido. Creí que estaba haciendo lo correcto, pero reconozco mis errores. Otro miembro del comité, el inspector Cole, habló. Usted también es hijo del jefe Taylor. ¿Estaba al tanto de su presencia en el terreno? Marcus bajó la cabeza. No, no lo sabía. El silencio se apoderó de la sala. Cada palabra pesaba, cada mirada parecía pesarle como una condena silenciosa. Las imágenes de la manifestación, mostradas en las pantallas del comité, mostraban claramente las acciones de Marcus, los botes de gas lacrimógeno sembrando el pánico, la multitud desorganizada y la mujer tendida en el suelo, jadeando. Marcus, continuó el sargento Ramírez, debes entender que toda acción en este trabajo tiene consecuencias. Y este error no solo afecta tu carrera, sino también la reputación de todo el departamento. Marcus sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La presión era abrumadora. Sabía que debía mantenerse fuerte, pero la vergüenza y la culpa eran casi insoportables. Tras varias horas de audiencias, la comisión deliberó. Marcus fue suspendido a la espera de que se completara la investigación. Podría haberse sentido aliviado, pero en cambio, una sensación de vacío y miedo lo invadió. ¿Cómo recuperaría la confianza de su padre, sus colegas y el público? Afuera, los periodistas ya lo esperaban, con cámaras y micrófonos enfocados en él. Cada palabra, cada gesto sería analizado, criticado. Marcus comprendió que acababa de convertirse, contra su voluntad, en el símbolo de los excesos y las tensiones policiales en la ciudad. Mientras se alejaba de la comisaría, con el rostro ardiendo, Marcus sintió una gélida certeza instalarse en su interior: tenía que cambiar, aprender de sus errores y, sobre todo, encontrar una manera de reparar lo que había destruido. Apenas Marcus salió de la comisaría, las primeras imágenes de la manifestación comenzaron a circular en redes sociales. Vídeos que mostraban el uso de gas lacrimógeno, a manifestantes en pánico y a la mujer que había caído al suelo se extendieron como la pólvora. Los comentarios fueron vehementes, algunos condenaron la violencia excesiva, mientras que otros exigieron sanciones inmediatas. Marcus regresó a casa, pálido. Su teléfono vibraba constantemente, llamadas, notificaciones, mensajes privados. Los periodistas buscaban entrevistas, las redes sociales lo juzgaban abiertamente, y la ciudad parecía observarlo con una acusación silenciosa pero implacable. Marcus, tienes que responder, dijo su hermana, Naomi, al verlo dudar frente a la pantalla. No puedes quedarte ahí parado y aguantar todo esto. Negó con la cabeza. Ni siquiera sé por dónde empezar. Todos me ven como un monstruo, y yo solo soy un policía que cometió un error. Al día siguiente, la comisaría se vio inundada de llamadas de periodistas y funcionarios municipales. La presión aumentaba hasta un nivel casi insoportable. William Taylor, su padre, llamaba constantemente para asegurarse de que Marcus seguía las instrucciones y cooperaba con la investigación. Marcus, dijo William por teléfono con voz firme pero protectora, debes mantener la calma y ser transparente. No intentes justificarte ante la prensa. Deja que las declaraciones oficiales hablen por sí solas. Pero incluso siguiendo las instrucciones,
Marcus sentía el odio y la decepción de la ciudad como un peso aplastante sobre sus hombros. Cada comentario, cada artículo, cada noticia parecía señalarlo, y comprendió que su carrera podría verse destruida en cuestión de horas si la situación continuaba así. En los días siguientes, Marcus fue invitado a participar en reuniones de crisis con representantes de la comunidad y líderes cívicos. Escuchó con humildad las críticas y acusaciones. Cada palabra le hizo comprender la magnitud de su error y la importancia de reparar no solo su imagen, sino también la confianza entre la policía y la ciudadanía. Si no cambio, pensó Marcus, nunca seré digno de este uniforme, ni de mi padre. Por primera vez, comprendió que la presión mediática no era simplemente un reflejo de su error, sino un espejo de la sociedad, sus expectativas y la inmensa responsabilidad que pesaba sobre él. Y supo que, si quería recuperar la confianza, debía actuar con sabiduría, paciencia y humildad. Marcus Taylor se levantó temprano esa mañana, decidido a cambiar su carrera y reputación. La suspensión temporal que enfrentaba no era solo un castigo, sino una oportunidad para reflexionar sobre sus errores y actuar con más criterio. Sabía que tenía que recuperar la confianza no solo de su padre, sino también de sus colegas y la comunidad. Su primer paso fue unirse a un programa local de mediación entre la policía y los ciudadanos. Allí, conoció a residentes afectados por los recientes incidentes. Muchos tenían miedo, algunos estaban enojados y otros simplemente desconfiaban. Marcus escuchó atentamente, sin interrumpir, anotando cada queja y sugerencia. Entiendo tu enojo, le dijo finalmente a una madre cuyo hijo había presenciado la manifestación. Sé que cometí un error y quiero aprender de esta experiencia. Quiero trabajar contigo, no en tu contra. La sinceridad de su voz pareció conectar con algunas personas. Aunque no todos lo perdonaron de inmediato, varios participantes comenzaron a dialogar, compartiendo sus preocupaciones y expresando sus expectativas de una fuerza policial más responsable. Paralelamente, Marcus emprendió acciones concretas. Organizó talleres de concienciación para jóvenes y sesiones educativas sobre el papel de la policía y cómo gestionar pacíficamente las manifestaciones. Cada día veía cómo los rostros escépticos se transformaban lentamente en miradas curiosas y, a veces, en sonrisas de comprensión. Pero no solo buscaba redención en la comunidad. Marcus también necesitaba recuperar la confianza con sus colegas. Dedicó tiempo a escuchar sus consejos, a aprender de agentes con más experiencia y a demostrar que estaba dispuesto a dejar de lado su orgullo para trabajar en equipo. Una tarde, cuando salía de uno de los talleres, recibió una llamada de su padre. Marcus, dijo William, con la voz más suave de lo habitual, me enteré de tus esfuerzos de hoy. Sigue así. Es un buen comienzo, pero es solo el principio del camino. Marcus sintió una mezcla de alivio y determinación. Sabía que el camino por delante sería largo, pero por primera vez desde el incidente, sintió que realmente podía enmendar su error. La redención no fue instantánea, pero cada acción, cada gesto sincero, lo acercaba a una mejor versión de sí mismo. Y mientras caminaba bajo las luces de la ciudad, Marcus comprendió que la verdadera fuerza no residía en el gas lacrimógeno ni en la autoridad, sino en la escucha, la humildad y la responsabilidad. Estaba listo para luchar por este nuevo camino, costara lo que costara. Unas semanas después del incidente, Marcus fue llamado por su padre para supervisarlo de cerca en el campo. William Taylor quería asegurarse de que su hijo comprendiera plenamente la responsabilidad que conllevaba llevar el uniforme y que sus errores no se repetirían jamás. Marcus, dijo William mirándolo fijamente a los ojos, hoy trabajarás bajo mi supervisión. Tendrás que escuchar con atención, analizar cada situación antes de actuar y nunca dejar que tu impulsividad te guíe. Marcus asintió. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era solo miedo, era una mezcla de respeto y ganas de aprender. En tierra, se encontraron con una manifestación pacífica, organizada para protestar por problemas locales. Los agentes estaban tensos, pero la multitud se mantuvo tranquila. William vigilaba atentamente a su hijo, listo para intervenir si era necesario. Mira, Marcus, murmuró William, cada movimiento, cada decisión, tiene un impacto. No puedes apresurarte. Analiza, comunica y protege.
Marcus respiró hondo y siguió sus instrucciones. Observó a la multitud, identificó a los grupos que empezaban a agitarse y se acercó con calma para hablar con ellos. Sus palabras eran mesuradas y su tono tranquilizador. Explicó las normas y el motivo de la presencia policial, escuchó sus preocupaciones y demostró paciencia. Por primera vez, Marcus sintió el verdadero poder de la comunicación y la autoridad respetuosa. La tensión entre la multitud se disipó y varios manifestantes asintieron, reconociendo el esfuerzo de diálogo. Al final del día, William se acercó a él. «Lo hiciste bien hoy», dijo. «Lo que has aprendido aquí, Marcus, es que la fuerza bruta no resuelve nada. Disciplina, paciencia y respeto, eso es lo que hace a un verdadero policía». Marcus sintió una mezcla de orgullo y gratitud. Comprendió que esta no era solo una lección sobre el trabajo policial, sino una lección de vida. Su padre le estaba enseñando que la verdadera autoridad provenía del autocontrol y el respeto a los demás. Mientras caminaban de regreso a la comisaría, Marcus supo que ese día marcaba un punto de inflexión. Había aprendido a escuchar, a pensar antes de actuar y a controlarse, incluso en las situaciones más tensas. La lección de su padre no la olvidaría. Permanecería grabada en su interior, guiando cada paso en su camino hacia la redención. Unas semanas después de recibir las enseñanzas de su padre, Marcus decidió que era hora de enmendar el daño directamente con las víctimas del incidente. Entre ellas, la mujer a la que gaseó accidentalmente durante la manifestación ocupaba todos sus pensamientos. Tras buscar un poco, logró encontrarla, Emily Carter, una profesora de 32 años, tranquila y decidida. Aún estaba conmocionada por lo sucedido, pero su ira se había atenuado con el tiempo y la cobertura mediática que había destacado el error de Marcus. Marcus respiró hondo antes de llamar a la puerta. Emily abrió, sorprendida de verlo. «Señor Taylor», dijo con voz vacilante. «Emily, yo», Marcus hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Lamento mucho lo que pasó. No tenía ni idea de lo que causaría. Quiero ofrecerte mis más sinceras disculpas y hacer todo lo posible por enmendar el daño». Emily lo miró largo rato, escudriñando su sinceridad. Sus ojos, aún rojos por el incidente, se suavizaron un poco. «Eras joven, impulsivo, y sincero en tus disculpas», respondió. «Pero debes entender que lo que hiciste tuvo consecuencias reales para todos nosotros». Marcus asintió con gravedad. «Lo sé. Ahora comprendo la inmensa responsabilidad que tenemos como policías. Y quiero aprender de este error para que nadie más sufra por mis acciones». Después de un largo silencio, Emily suspiró y esbozó una pequeña sonrisa. «Muy bien. Te perdono, Marcus. Pero debes demostrar que este perdón no son solo palabras». Este perdón, aunque limitado, iluminó a Marcus como una luz en la oscuridad. Por primera vez, sintió que sus esfuerzos por la redención tenían un verdadero significado. Prometió seguir trabajando con la comunidad, dialogando y protegiéndola, con respeto y disciplina. Al salir de la casa de Emily, Marcus sintió una nueva fuerza en su interior. Este perdón no borró por completo el pasado, pero marcó un punto de inflexión, el inicio de una relación reconstruida entre él y aquellos a quienes había herido. Mientras caminaba por las calles de Chicago, comprendió una verdad fundamental: corregir los errores requería valentía, humildad y un deseo constante de hacer lo correcto. Y esta lección la llevaría consigo el resto de su vida, tanto en su trabajo como en sus relaciones personales. Habían pasado varios meses desde el incidente de la protesta. Marcus Taylor ya no era el joven policía impulsivo que había sido. Cada lección aprendida, cada error reconocido y cada perdón recibido lo habían convertido en un hombre más reflexivo, humilde y decidido. El día de su regreso oficial a la comisaría, el edificio parecía menos intimidante. Las miradas de sus compañeros eran diferentes, una mezcla de respeto y cautelosa confianza. Marcus presentía que cada movimiento que hiciera a partir de ahora sería examinado con lupa, pero estaba listo para afrontar el reto. Su padre, William Taylor, lo esperaba en la entrada. Sin decir palabra, le puso una mano en el hombro. El simple gesto lo decía todo,
un apoyo silencioso pero inquebrantable. Hoy, dijo William con voz profunda pero amable, tienes la oportunidad de demostrar que lo entiendes. Que estás listo para ser un policía ejemplar. Marcus asintió, con el corazón ligero pero decidido. No te decepcionaré, papá. En las semanas siguientes, Marcus colaboró con su padre en nuevas iniciativas de diálogo comunitario. Participó en talleres de concientización, programas educativos para jóvenes y adultos, y patrullajes enfocados en la prevención en lugar de la represión. A diario, aplicaba los principios que había aprendido: paciencia, escucha y respeto. Una noche, mientras patrullaban un barrio peligroso, Marcus y William observaron a un grupo de jóvenes que hablaban con curiosidad y respeto. Uno de ellos reconoció a Marcus y lo saludó con la mano. Marcus le sonrió, sintiendo que sus esfuerzos finalmente estaban dando frutos. Verás, murmuró William, la verdadera autoridad no proviene de las armas ni del miedo. Proviene de la confianza que la gente tiene en ti. Marcus sonrió a su vez. Ahora lo entiendo, papá. Y haré todo lo posible para merecer esta confianza todos los días. El camino hacia la redención había sido largo y difícil, pero necesario. Marcus había aprendido que cada error podía convertirse en una lección, cada perdón en una oportunidad para reconstruir, y que el amor y la disciplina de un padre podían guiar incluso los pasos más vacilantes hacia la luz. Mientras caminaba a casa esa noche, con las luces de Chicago centelleando a su alrededor, Marcus Taylor se sintió listo para un nuevo comienzo. Ya no era el joven policía impulsivo y asustadizo que había sido, sino un hombre responsable y considerado, digno del uniforme que portaba con orgullo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió paz.